Soy Purdi Víctor, soy de la Asamblea Vecinal Villa Elvira, integrante de todas otras asambleas también, de inundados, que hace mucho venimos luchando para que implementen el plan de evacuación. Más de 8 años y pico, ningún vecino conoce dónde está el centro de evacuación acá en el barrio, así que bueno, yo soy trabajador del Estado, trabajo en vialidad hace 22 años. ¿Notaron algo en el ambiente previo a la inundación? Bueno, los aviones que pasaron tirando, que pasan y tiran esos chorros siempre, ¿no? Esos aviones extraños que andan dando vuelta 2x3. Absolutamente todo fue raro. Mirá, yo durante la inundación viví 10 días por lo menos en otro planeta. ¿Cómo fue ese día? Yo estaba en lo de Adela, que es mi novia, en Tolosa, empieza a llover, empieza a llover, empieza a llover, se empieza a llenar la calle de agua. Veo que se llena muchísimo ya, yo saco la camioneta, la pongo en la otra cuadra. Cuando ya estaba mucha agua y mucha lluvia, extraño, yo me empiezo a perseguir por mi casa. Entonces, arranco con la camioneta y me cruzo la ciudad, una ciudad que ya estaba inundada, no sé cómo llegué hasta la 90, la calle 97, que es la entrada de mi barrio. Ya eran 5 y pico de la tarde, llegué, ya te digo, con el agua a la puerta, no sé, pensando que me quedaba en cualquier momento. Dejé la camioneta sobre la 90, que estaba seco, e intenté entrar a mi casa. Intenté entrar 4 veces a mi casa durante toda la noche. La primera vez que encaré para el lado de 6, el 6 y 92, hay un puente ahí que cruza el arroyo. Encaré por ese lado porque yo tengo mi perro que era epiléptico. Entonces, al haber agua tenía miedo que se me ahogue. Entonces traté de entrar. Cuando quiero pasar el arroyo, veo una catarata parada. Una catarata no es exagerar. Yo estuve en las cataratas. Esto era una catarata parada. La cuestión es que yo llegué a 90, trato de entrar, primera vez por ahí, te digo, catarata, imposible, nunca cortaron la luz durante toda la noche. Entonces me voy para el lado de 7, toda la noche en la 90. Había una persona ahí, que era el ferretero de acá del barrio, y su señora, que toda la noche con el agua a la rodilla, salieron a darnos café caliente a todos los que estábamos ahí. Nos abrió ahí el galpón, un increíble, hubo gente increíble. Otra cosa muy característica de esa noche fue los gritos, y la gente siguió gritando hasta las 7 de la mañana, porque estaban arriba del techo y tenían el agua en la rodilla. Esa noche fue terrible, ¿no? Vino el otro día, vino el otro día, vino el ejército a mi barrio. Yo fui a lo de Adela, le conseguí un colchón, le conseguí unas mercaderías, la llevé a la casa, porque la camioneta yo la tenía en 90. A las 7 de la mañana yo recién pude entrar, agarrándome de una soga, pasando el arroyo que casi me lleva. Pude entrar a mi casa, llego a mi casa, tenía la casa partida a la mitad, la puerta arrancada, yo tenía una sala de ensayo de última generación, sonido, todo lo que te imagines, porque yo soy productor artístico también, soy productor, además de trabajar en vialidad y todo, yo produzco desde los 17 años, y me hizo pelota todo, eran 20 años de laburo, me lo encontré obstruyéndome la puerta, no podía entrar a mi casa, tuve que arrancar las cosas, patear todo. Lo bueno que llegué y encontré a mi perro vivo, porque yo tenía un auto acá, parado justo al lado de mi casa. Gracias a ese auto el perro subió arriba del techo y no le agarró un ataque de epilepsia. Entonces, ya encontrar a mi perro vivo fue increíble. ¿Cuál fue tu experiencia en la inundación? Bueno, lo del agua fue terrible, ya te digo, eso me pasó durante casi 48 horas. Sentí que me secaba de verdad hasta que conseguí un agua y me daba vergüenza porque había muchos chicos que necesitaban el agua también. Me daba vergüenza tomar el agua, porque no había. Vos pensás que, por ejemplo, mi casa tuvo así la marca del agua, ponele a esta altura. A esta altura era barro y un cachito así del suelo era todo mierda. Recién acá los vecinos míos, al cuarto o quinto día, pudieron recuperarse.
Yo tengo unos amigos en Magdalena, que de paso quiero aprovechar para mandarles un saludo, son Pedro Paolás, a Gonzalo Ábrego y un montón de muchachos de Magdalena que son increíbles. Ellos, cuando se enteraron de la inundación, organizaron un festival allá en Magdalena, recaudaron un montón de plata y me pidieron a mí para venir a hacer una olla acá en el barrio, ¿no? Mirá lo que se preocuparon, que vinieron desde allá un montón de gente con una olla. Entonces, los voy a dejar acá en 6 y 92. Los voy a dejar en 6 y 92, el ejército. El ejército y la cámpora, como te digo, una camioneta y una camioneta. Yo pensé, digo, bueno, llegaron a ayudar, esto después de una semana. Lo dejo a Pedro, bueno, lo dejo ahí haciendo la olla, los chicos de Magdalena. Cuando vuelvo a las 10 de la noche, los chicos de Magdalena ya se habían ido, todo. En ese lugar, en 6 y 92, que estaban acumulados los colchones, la mercadería, no quedaba ni un colchón, ni una pilcha, se habían llevado todo. Y el delirio de que fue otro planeta. Yo salía, cuando pude salir, pasar los vallados militares, cuando pude pasar, era otro mundo. La ciudad seguía siendo ciudad. Ahora, mi barrio era Kosovo,